Bien, vamos. Ok, bien. Entonces, he titulado esta lectura Bogas y remeros en la poesía del viejo Magdalena, ya que son estos elementos los que darán color a mi charla. Antes de empezar, me gustaría saber lo que es un boga. Si ustedes saben lo que significa boga o qué es un boga. El boga no es un pez. Ok, ¿qué más? A ver, vamos. ¿Pensaría en algo de ropa? No sé. Ah, perfecto, ok, ¿qué más? ¿Alguien más? A ver, no sean tímidos. A ver, aquí veo nombres como Laura. A ver, me gustaría escuchar esas voces. Bien veo a Christopher, a Lisa, Bere. A ver, me gustaría escuchar esas voces. Yo no tengo ninguna idea. Ok, Laura, muy bien, muy bien. Bueno, decimos que los bogas es el nombre genérico que se ha dado a los remeros, a la gente que remaba por el río Magdalena. ¿Ok? Para la próxima, Leito, cuando te haga así, ya es la Ya, siguiente diapositiva, ¿vale? vale. Gracias. Para empezar esta lectura, haré un pequeño recuento de la ubicación geográfica de Colombia y la importancia del río Magdalena en la época en la cual nació nuestro poeta. Ok. Colombia está situada en la parte noroccidental de Sudamérica y disfruta el privilegio de ser el único país suramericano que está bañado por los océanos Atlántico y Pacífico. A principios del siglo XIX, el puerto de Cartagena era el principal puerto del país y el poder económico, administrativo y social se encontraba en el centro del país, Bogotá. Para promover la economía del naciente país, se necesitaba la fuerza de manos hábiles para que movieran las mercancías que llegaban a Cartagena hasta el centro del país. Esta labor era hecha por negros y exesclavos que navegaban el río Magdalena. ¿Cuándo aparecen los bogas en la literatura colombiana? En 1840 se registra por primera vez la aparición de un personaje muy común en la zona del río Magdalena, los remeros que ganaban su jornal trasladando gentes y mercancías a lo largo y ancho de la cuenca del río. Este personaje de esforzado vivir fue simplemente denominado con el nombre genérico de boga. El primer cuadro que menciona a los bogas fue escrito por Rufino Cuervo y en su descripción el boga es un personaje pícaro que necesita ser corregido. Más tarde, en 1850, el cartagenero Manuel María Madiedo escribió sobre las costumbres del boga y un poema dedicado al río Magdalena. En el retrato de Madiedo se ve a los bogas como primitivos que necesitan transformar su medio salvaje y ser civilizados. Sin embargo, en 1867, Jorge Isaac, en su novela María, hace una referencia a los cantos del boga. Y es para ahí por donde vamos a empezar a hablar. Candelario es una, Candelario Beso es una de las cumbres de la poesía colombiana, no solo por su calidad como poeta, sino también por su singular contribución al acervo cultural de Colombia. También ha recibido, no sin controversia, el título de precursor de la poesía negrista en Colombia y Latinoamérica. Obeso nació el 12 de enero de 1849 en Monpós, Bolívar, y le tocó vivir una época turbulenta, plena de grandes vicisitudes políticas y sociales. Años en los que se pusieron en práctica las leyes abolicionistas. Es entonces cuando en 1852 se dio por terminada la esclavitud, pero esto fue la firma de un documento, pues los españoles continuaron con la costumbre esclavista por muchos años más. Una vez el poder en las, una vez estuvo el poder en las manos de los criollos, el gobierno se centralizó en Bogotá.
lo que hacía parecer que el territorio estaba dividido en dos. En el centro, donde vivían los que tenían el poder y las fuerzas, y fuera de este territorio se encontraban las etnias que no podían ascender a los altos cargos. Sus condiciones socioeconómicas continuaban siendo las mismas que tenían durante el periodo colonial, manteniendo las otras regiones del país ignoradas. Era en la región del Magdalena donde vivían muchos exesclavos. Las riberas del Río Grande de la Magdalena y las profundas selvas de paraje indómito daban abrigo y sustento a los afrocolombianos que se habían ido hacia las zonas más para reconstruir sus vidas, lejos de los sitios donde habían sufrido la violencia esclavista. El panorama literario de estos años no contemplaba obras de autores indígenas, negros o mulatos, ya que los consideraban seres inferiores. Claro, lo mismo era bueno. Exacto. Y digo, mira, yo no voy a exigir que sea como yo y que saque todo muy bien, porque esto tampoco está bien. El panorama literario de estos años no contemplaba obras de autores indigenistas, negros o mulatos, ya que los consideraban seres inferiores. Solo resaltaban escritores de origen europeo y de cultura europea. Pero fue Candelario Beso el primer escritor colombiano que con su literatura rompió las filas europeístas. A pesar de su corta existencia, Obeso legó una valiosa producción literaria, además de un sinnúmero de polémicos artículos donde criticaba tanto a la sociedad como a la política colombiana. En 1871 publicó La familia Pigmalión, la que suscribió con el seudónimo de Publio Chapelet. Colaboró con algunas revistas literarias de Bogotá. Luego empezó a utilizar su seudónimo, su verdadero nombre, y en 1874 salieron dos recolecciones poéticas, El Arroyuelo y Lectura para ti. A final de 1876, Obeso participó en la guerra civil entre los conservadores de la región del Cauca y los liberales, opuestos por la elección del candidato a la presidencia. En esta guerra, el poeta obtuvo el grado de sargento. En 1877 se publicó su mayor obra, Cantos Populares de mi Tierra. En el siguiente año, tradujo al español un curso de nociones tácticas de infantería, caballería, artillería de León de Siguer, el cual fue utilizado por el ejército colombiano. Más adelante, en 1880, publicó Secundino el Zapatero, comedia dramática en 3 actos, en tono costumbrista y moralizante. Después de un año viviendo en Francia, como cónsul de Colombia, volvió y en 1882 publicó Lucha de la Vida, un diálogo en el que aparece la antigua contraposición bien y mal, deseo-satisfacción. La muerte de Obeso ocurrió en Bogotá el 3 de julio de 1884 y de manera muy trágica, ya que se quitó la vida de un disparo en el pecho. Su obra mayor, Cantos Populares de mi Tierra, fue corregida muchas veces antes de publicarse la versión definitiva. La misma se destacó por su ortografía fonética, que reproducía el habla del pueblo africano de Colombia, con las palabras alteradas ortográficamente. Obeso dio importancia a la transcripción fonética del habla del costeño, tanto que se podría esbozar un vocabulario de normas que se encuentran en la escritura de muchas palabras. Los protagonistas, y si ustedes logran ver en el PowerPoint, a la izquierda ven la palabra dialecto y a la derecha español. Entonces, el Obeso escribió en dialecto. Pero obviamente los libros de él, o este libro especialmente, Cantos Populares de mi Tierra, lo escribió en dialecto, y al frente está la traducción. Okay. Bueno, decía que Obeso dio importancia a la transcripción fonética del habla del costeño,
tanto que se podría esbozar un vocabulario de normas que se encuentran en la escritura de muchas palabras. De todas formas, estos textos resultaron incomprensibles para los lectores capitalinos. Los protagonistas de sus poesías son los esclavos africanos de la costa colombiana, quienes están descritos con dignidad tanto en su labor cotidiana como en el ocio. Obeso, a pesar de origen humilde, de tener un origen humilde, era un hombre erudito que siempre cultivó el amor hacia las letras. Al comienzo de los años 80 publicó libros didácticos sobre el aprendizaje del italiano, inglés y francés, pero siendo mulato, pobre, tuvo que luchar contra dos estereotipos, la raza y la clase, pues el desprecio de la sociedad criolla les relegaba a los miserables en el fondo de la escala social. Se fortaleció de la escala social y se fortaleció cuando sopesó su procedencia africana. Muchos estudiosos lo han considerado el precursor de la poesía negra en Latinoamérica, ya que Obeso publicó su obra 45 años antes que los autores de la corriente negrista de 1926. Los autores de los años 30 del siglo XX, como Nicolás Guillén, Luis Pález Matos o Ildefonso Pereda Valdés, entraron en contacto con las vanguardias europeas. Eran importantes voces poéticas que escribieron dentro de un contexto literario institucionalizado. Por el contrario, Obeso estaba solo y su obra, aunque aislada, fue la primera. Podemos decir que Obeso fue un adelantado a la vanguardia de la poesía negrista del siglo XX y que preparó el terreno para el análisis del negro en el Caribe del nuevo siglo. Su obra exalta la etnia africana, no solo con su habla espuria, sino también con imágenes poéticas, a menudo cargadas de dulzura, rabia y ternura. En su poesía no se detalla ni la alegría, ni el color mestizo, mulato y sambo, ni tampoco lo espiritual a través de los orishá y sus divinidades que hay en la poesía de Nicolás Guillén. En Obeso tampoco se encuentra el sonido de tambores o instrumentos que vibran y dan identidad a los versos. Su relación con la danza y la música a través del uso de onomatopeyas o gitanjáforas, reflejando el país africano y su sensorialidad como existe en la poesía de Luis Pález Matos. Los poetas a quienes se les conoce como iniciadores de la poesía negra, negrista, mulata, antillana, afrocaribeña o afroantillana, tienen en sus versos una adjetivación ornamental y melódica llena de alardes técnicos y rítmicos, versos con inclusión de danzas rituales, cantos y elementos sensuales que evocan imágenes atrevidas que van en oposición a la sencillez de los versos de Candelario Obeso, en los cuales se percibe al negro a través de su oralidad en la voz poética del autor. La temática más destacada de los cantos populares de mi tierra es el amor representado en toda su esencia, el amor a la mujer, a la familia, a la madre, a la naturaleza. Los cantos populares es una obra escrita en primera persona. No describe al negro, es el negro el que escribe con él. Mediante el vuelo de ese yo expresivo, Obeso nos permite conocer la intimidad del negro y sus valores. La poesía de Obeso cuenta en ella una marca del valor auténtico que muestran al hombre y la mujer negros en toda su dignidad, sin que se pierdan en alardes o en sonoros ritmos o en el colorido de iconografías atrevidas. Podemos decir que el poema más significativo de los cantos populares es la canción del boga ausente, en la que Obeso muestra al boga y su dolor. Los bogas eran, en la que Obeso muestra al boga y su dolor. Los remeros vivían aislados de las ciudades, ejerciendo un trabajo repetitivo y cansado que los obligaba a veces a quedarse lejos de su casa y no poder disfrutar de sus familias. La característica distintiva y única de los cantos populares
en cuanto al lenguaje, es el perfecto uso que hace Obeso del habla de su pueblo. Si pudiéramos escuchar un poquitito de, regresa, atrás, 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 atrás. Ahí si pudiéramos escuchar, ustedes van a escuchar y la canción está, perdón, el poema está dicho en el dialecto, pero si pero van a ver la diferencia en lo que se canta y en español. Por favor, Leito. Me tienes que decir si se oye, ¿vale? Vale. No, no se oye. ¿No se oye? ¿Ustedes oyen algo, chicos? Espera, te voy a volver a compartirlo, ¿vale? Share sound. Ahora debería. ¿Me lo dices? ¿Se oye? Tal vez por su sambo amado, tu oriente suspirará, o tal vez ni me recuerda llorar, llorar, o tal vez ni me recuerda llorar, 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 ribereño, llorar. Las hembras son como toros, Loreta, tierra y gracia, con antes se saquerpe del mar, con antes se saquerpe del mar. Bueno, como pudieron observar, el poeta capta plenamente la sencillez y la frescura propia del hablar espontáneo del pueblo, a lo que agrega una reproducción fonética que dota de sangre y cuerpo a un espíritu que captó de manera magistral. La importancia de Obeso no destaca en la anécdota costumbrista de reproducir el habla del negro. Candelario Obeso hizo que la lengua del negro adquiriera propiedades poéticas y alcanzara el nivel literario del mismo español. Los fonemas que con frecuencia se encuentran en los cantos populares. La fluctuación vocálica, si ustedes lo pueden ver, entonces tenemos maleficio por maleficio. Sacrificio por sacrificio. Entre los dictongos también tenemos una variante, tenemos tratamiento por tratamiento, atractivos por atractivos, las aféresis, tenemos estaba por estaba, tuve por estuve, en los acópeses, perdón, colorá por colorada y morá por morada. Las aspiraciones en la pronunciación y en la escritura hace las aspiraciones de la letra S por J, y en el glótico el comienzo de la palabra con cambio en la consonante fricativa. ¿Okay? Entonces absorbe la J, entonces no dice huya sino juiga, no dice hacer sino hace. ¿Okay? En cuanto al léxico, podemos encontrar una mezcla entre palabras africanas, palabras coloquiales y americanas. Es un encuentro entre el español, los africanismos y los indigenismos sin llegar a lo exótico. ¿Okay? La música de los cantos populares es armonía sin necesidad del sonido del tambor. No se encuentran gitanjáforas o aliteraciones como se encuentra en la poesía negrista del siglo XX. En la canción del boga ausente, por ejemplo, el ritmo está marcado por palabras acentuadas en la última sílaba. Se produce una repetición y no un movimiento variable, sino solo insistente. Este ritmo
restituye la idea de la monotonía del trabajo del boga. Podríamos cerrar esta lectura diciendo que el gran mérito de Candelario Beso es haber visto al negro como ser humano pleno y complejo e iniciar en Colombia una tradición literaria en la que el negro se expresa con voz propia. Obeso no funda ninguna escuela poética o movimiento literario. Su inmenso mérito es haber visto al negro como ser humano pleno y complejo e iniciar en Colombia una tradición literaria en la que el negro se expresa con voz propia, sin voceros ni abogados de su causa. Una tradición que les permite percibirse de manera positiva y que abre ojos propios y ajenos a una nueva forma de ver al negro. En eso nos ha guiado Candelario Beso con dulzura y sentimientos profundos y humanos, no exentos de singular talento y creatividad. Han transcurrido 140 años desde la partida del bardo y aún su obra no ha alcanzado el reconocimiento merecido, tanto en su nativa Colombia como en el ambiente literario mundial. Quiero compartir con ustedes el trabajo de dos grupos de jóvenes colombianos. Estos jóvenes, el primer grupo es un grupo del Pacífico colombiano que a través de clave de hip hop están rescatando la poesía y hacen una pequeña denuncia a por qué no está Candelario Beso en los currículos de enseñanza. Ellos están tratando de mantener viva la memoria del poeta a través de estos pequeños grupos musicales. El segundo grupo es un grupo que es una mezcla entre estudiantes de Cartagena y un grupo originario de San Basilio de Palenque, Bolívar. Como ustedes bien saben, se da el nombre de Palenque a los sitios donde los esclavos fugitivos que lograban libertad se refugiaban. Estas zonas, ya lo sabemos, eran de acceso difícil. Se encontraban en el centro de la selva y allí los esclavos podrían construir sus fortalezas para mantenerse libres y resguardados del látigo maltratador. Fue así como estas comunidades pudieron mantener su lengua, costumbres y tradiciones. Estos chicos han mezclado las voces del boga, de Obeso, palabras de su lengua nativa, palenquera, y el español a un ritmo de rap, y reivindican la poesía negra y resaltan el valor de Obeso en la literatura colombiana, rescatando el legado literario que ha permanecido oculto. Muchas gracias, espero que les haya gustado mi lectura. Me gustaría, Leito, por favor, si podemos ir a los vídeos. Sí, vale. Por favor. Entonces recuerden, el primer video es en clave de hip hop y son chicos de la costa pacífica, Buenaventura, Chocó, y el segundo es costa atlántica, que es ya más área de Monpós, donde nació Obeso. Vale, me dice si se oye, ¿ok? ¿Oye? ¿Cómo? ¿Lo puedes adelantar hasta el minuto 6:53? Porque Sí. es muy largo. Ok. Suena tambor, Candelario nos inspiró.
Me levanto en tus poemas, en Palenque, Buenaventura, en Medellín, en Bogotá, Pacífico y su negrura. Me trasnocho en tus poemas que no dejo de leer. Imprégname de momento para vivir y aprender. Arte, música, literatura. Construimos en el Caribe y luego pasamos a Buenaventura. Candelario Beso, escritor, poeta, maravilloso. Eso es para ti, para mí, para Momposo. Una villa que se derrite de los tiempos coloniales. Cantos populares de mi tierra, sierra, la ignorancia de tu alma. Me dices cuando calma, quieras que lo pare, la ¿vale? violencia de la guerra. Todo se afecta. Al minuto 8:33, por favor, ¿Quieres el minuto 8:33? Ok, por favor. ok. Espera un momento. 8:33, ok. Ahí está bien. Tambor, suena tambor, que Candelario se levantó. Suena tambor, que Candelario se levantó. Populares de mi tierra, la ignorancia de tu alma, la violencia de la guerra, a Candelario Beso, Colombia se aferra. Populares de mi tierra, la ignorancia de tu alma, la violencia de la guerra, a Candelario Beso, Colombia se aferra. Poeta que se enfrentó a un sistema que dejó libre los cuerpos pero mentes con cadenas. Con sus letras fue dejando un legado en la historia. Por eso hoy es necesario que se aviven las memorias para contarle a Colombia y también al mundo entero la historia de un hombre negro que en poesía fue el primero. Y mi profesor nunca me habló del precursor de la poesía negra. Nació en Monpós, fue colombiano, él era negro y eso me alegra. Y mi profesor nunca me habló del precursor de la poesía negra. Nació en Monpós, fue colombiano, él Me era dices cuando negro quieras que y eso pare. me alegra. ¿Lo paro? Vale. Puedes parar ahí. Vamos Porque al otro. ya tomaron la idea. Sí, Vale. vamos al otro. Me El dices otro yo creo que lo podemos empezar en el 3:12, en el minuto 3:12. Primero dime si se oye, ¿vale? ¿Se oye? Listo. Un gran literario, la poesía negra expresó, con cantos y vivencias su linaje enalteció, mostrando sus vivencias, el mundo enteró, de las cadenas del racismo él se liberó. Más allá de mi color sigue corriendo por mis venas el legado de un pueblo como en el río Magdalena, sus composiciones y todas sus canciones, y te las canto justo. Viendo la vida desde una perspectiva diferente, lucho por frente, saco ese puño como vengo enfrente, navegando como el concursante y dejando claro que si queremos algo hay que luchar por ella hasta lograrlo. ¿Quieres que lo paro? Vale. Que ya tomaron la idea. Sí. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta tarde. Bueno, ¿tenemos tiempo para las preguntas y respuestas, Lucy? O... Sí, claro. Me imagino que Juan querrá bailar, ¿no? Con la Claro cumbia. que sí, claro que sí. Está Ahora, buena, me recordó algunas canciones por ahí. Bueno, me alegra mucho. A ver. tú hablaste de Nicolás Guillén y Juan está casado con una cubana, así que... Entonces, no sé si hay preguntas. Juan, ¿tienes preguntas? Sí, pues estaba pensando en lo que decía de que en las poesías de él no agregaban lo de los tambores, siempre era como que terminaba en una entonación, ¿no? Supongo que las poesías ahorita, antes no eran valoradas, pero ahorita se toma como como algo intercultural, se podría decir. O sea que mi pregunta es, ¿cómo la sociedad colombiana empezó a verlo de otra manera? ¿En qué momento sucedió? Porque la mayoría de canciones siempre hablan de la tierra,
la población que somos iguales, o sea, empezó a cambiar desde que se acabó la esclavitud o en qué momento la literatura empezó No, perdón que te a surgir. No, de hecho, se está tratando, ¿no? De darle a conocer, porque a muchísimas personas colombianas le dices tú Candelario Beso y te preguntan de dónde es, quién es. Muchísimas personas, y no estoy Yo, hablando por de esta ejemplo. generación, ¿no? No estoy hablando de esta generación, de estos millennials. Estoy hablando aún de gente eh, que nació quizás en mi época o un poco anterior o posterior, y realmente no se le ha dado el mérito que se necesita, que se debe de dar. La poesía de Candelario Beso empieza a rescatarse un poquitico en la época de los 60 con Jorge Artel, que fue otro gran escritor colombiano que también escribe, pero él no escribe poesía, bueno, escribe un poco de poesía, y actualmente tenemos a Juan Olivencia, que es un gran escritor, y él sí, él es el que ha hecho este boom, de que renazca este boom y que se le dé el crédito que realmente merece Candelario. Ah, ok, muchas gracias. Y también tenía otra pregunta, perdón. Ah, ¿usted cree que Candelario, si hubiera estado en esta época, hubiera llegado a lograr algo como Jaime Garzón o Gaitán? Sí, Bueno, es que cierto. de nuevo, Candelario, a pesar de su pobreza y de sus limitaciones, era un erudito total, porque era un hombre que hablaba inglés, francés, italiano, español, viajó, pero obviamente la sociedad lo encapsuló en un rincón y no le permitió surgir, porque el presidente Rafael Núñez lo nombra él cónsul de España, de Colombia en Tours, Francia. También fue cónsul, traductor en Panamá, y hay que tener en cuenta que esta es la época en que empiezan también los problemas del Canal de Panamá, ¿no? Los Estados Unidos empezó a ayudarnos a perder a Panamá. Entonces, él fue uno de los grandes intérpretes. Su pobreza, se cuenta de que él era tan pobre de que no pudo, los hijos que tuvo siempre murieron y murieron a muy corta edad porque no tenía cómo alimentarlos. Entonces, claro, indiscutiblemente, si ahora hay muchos más derechos y hubiese llegado y quizás no sería él el abanderado de la poesía negra y no Nicolás Guillén. Sí, Y eso es perdón con verdad. tu esposo. Ah, sí, aquí está. Suena que hubiera tenido mucha influencia ahorita, mucho movimiento. Indiscutiblemente, si por lo menos hubiese sido un poeta del siglo XX, hubiese tenido más reconocimiento y sería el abanderado, indiscutiblemente. Muchas gracias. Bien, y gracias a ti, Juan. ¿Alguna otra pregunta? No sé si... David, si- ¿alguna Da- pregunta? No una pregunta, pero algo de notar, como como el escritor, como su poesía, como dialecto, esa me encantó, como de verdad, como esa, como me estaba preguntando me encanta de literatura del español, como esa me encanta, como ese aspecto, como que uno que pueden como presentar como ellos son, como de sus dialectos, de sus raíces, de cosas así, como en su manera de escribir. Como esa me encanta, de verdad. Y para como notar como la diferencia entre como español, como, además digamos como clásico y ese dialecto. Ah, fenomenal, de verdad. Bueno, recuerden que en el último video que vimos también hay un poquito, no lo logramos ver todo el video, pero hay un poquito de mezcla
palenquero, que es la lengua que se habla, que se ha podido rescatar desde la época de la colonia del siglo XVI y aún se mantiene en Colombia. El pueblo se llama San Vicente de Palenque y parece que fue el primer pueblo, la primer comunidad latinoamericana libre. Entonces ellos mantienen su lengua, mantienen sus costumbres, mantienen todas sus tradiciones. Y creo que en el siglo XXI tratar de mantener esto tiene un gran valor. Sí, de acuerdo. ¿Hay alguna pregunta más? Si no, yo tengo una pregunta. No sé si hay alguna pregunta. Hasta que se animen, yo quería agradecerte porque, sabes, generalmente cuando se habla de literatura afro-latinoamericana y afro-latinoamericana del siglo XIX, siempre se hace énfasis en la autobiografía de Manzano, ¿vale? Pero en realidad la autobiografía de Manzano es una autobiografía bastante manipulada, pues para los fines económicos comerciales de Inglaterra y algunas personas pues que tenían varios intereses económicos en la abolición. Pero muy poco se dice en realidad pues de Candelario Beso. Y yo conocí a Candelario Beso, de hecho gracias a ti en la conferencia de Nueva York. Y a mí me parece interesante lo que tú haces sobre Candelario Beso. Entonces, mi pregunta es, ¿tú crees que él, por ejemplo, ha influido en la obra, qué sé yo, de Zapata Olivella, por ejemplo, que es el que siempre se cita cuando se cita la literatura afrocubana, que en realidad es ya un autor del 900? ¿Tú crees que él tuvo influencia en este autor o es uno de los que influyen en ese autor? Y tú hablaste también del uso de la onomatopeya en su poesía, y es muy común también en la poesía de Guillén. ¿Tú crees que Guillén en cierto modo se inspira de la poesía de Obeso? Bueno, en la poesía de Obeso, no hay, brilla por su ausencia las gitanjáforas y las onomatopeyas. Ahí no hay nada de esto. ¿Ok? Ujú. Sí, indiscutiblemente pienso de que ha habido alguna influencia y una influencia bastante fuerte, porque por ahí muy, muy subterránea, por ahí muy por abajo, pero fuerte en sí, porque al igual que Jorge Artel también la tuvo, ¿no? Ujú. Al igual que Jorge Artel, y es aún más, hay un escritor americano que tuvo influencia de Candelario Beso, no recuerdo, es Lawrence, no recuerdo exactamente ahorita el nombre, pero él escribe también, es un poeta negro afroamericano y también es de finales del siglo XIX, ya 1890 y algo, pero él también tuvo influencia de la poesía Dunbar, no Lawrence Dunbar, si no estoy mal, creo que es el nombre, creo que es como se llama. Y él también tuvo influencia de la poesía de Obeso. Y una última cosa, ¿el motivo del remar está siempre frecuente en su poesía? Sí, Siempre es, y tiene tanto el sentido metafórico, el viaje en la vida, el remar en la vida, como el literal, sí. sí, sí, sí. Especialmente en esto que se llama los cantos populares, ¿no? Los cantos populares es específicamente este libro, es poesía, y ese es en la poesía que escribió utilizando el dialecto. Él escribió novelas, escribió una obra de teatro y escribió muchísimos cuentos, pero en sí, esta obra específicamente es el remar, el boga, el río Magdalena es el elemento principal. Es el hilo conductor de toda la poesía, indiscutiblemente es los bogas y el río Magdalena. Bastante interesante porque es idiosincrasia, pero al mismo tiempo una profundidad filosófica. Es una poesía muy buena, de hecho. Bueno, Sí. yo creo que no tenemos más preguntas, a no ser que alguien surja a último momento, pero no, creo que ya estamos allí. Entonces, Lucy, Luz Marina, fue verdaderamente un gusto verte, es siempre un gusto verte.
y creo que los estudiantes también lo disfrutaron mucho. Entonces, gracias por compartir con nosotros tu conocimiento sobre Candelario Beso y esperamos que haya oportunidad para compartir sobre otras muchas cosas que tú dominas y que siempre generosamente compartes. Entonces, Gracias por haber compartido conmigo esta tarde de viernes y bueno, les deseo muchísima suerte a todos, ¿no? Y ojalá y podamos reencontrarnos. vale, un abrazo. Hasta Un la abrazo. próxima. Y Hasta la gracias a David, que fue nuestro huésped también hoy. Hasta la próxima. Gracias, Juan, por las preguntas. Gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Adiós.